a comenzar con el tema de nuestras tomografías. A ver. Les voy a mostrar lo que es una caverna y después vamos a comparar con lo que es una tuberculosis, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en esta radiografía? Vamos a concentrarnos en el tórax, siendo que es un barrido radiográfico de la paciente, pero vamos al tórax. Aparentemente es una incidencia postero-anterior, donde observamos lo siguiente. Nuestro diafragma están en la misma altura, derecho y izquierdo. No vemos borramiento del seno costofrénico, o sea, nuestros senos están libres. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos? En el campo pulmonar derecho, lóbulo superior, una opacidad con un centro radiolúcido, bien redondeado, bien delimitado, vacío, ¿sí? En el campo pulmonar izquierdo y en el inferior y medio del derecho vemos una hiperlucidez del pulmón, ¿verdad? Hasta ahora una conjunción de patologías lo que podemos deducir. Cuando ustedes ven una radiografía, describan los hallazgos. No se tiren por diagnósticos de entrada, ¿verdad? Si tienen otro estudio a mano, como lo tenemos nosotros acá, que es la tomografía, veamos primero la tomografía antes de concluir un diagnóstico, ¿sí? De entrada observamos pulmón enfisematoso. Y empezamos a ver esto. ¿Qué es esta estructura que estamos viendo acá? Uma caverna. Caverna. Esa es una caverna. Tremenda caverna. Tiene sus bronquiectasias el paciente. Su enfisema lo veíamos ahí en el vértice pulmonar. Acá tenemos, dentro del contexto de una condensación, tenemos broncograma aéreo también. Y fíjense esto. ¿Qué es esto? Pneumonia, área de condensação. Tuberculose miliar. No meio, ó. Tuberculosis es un patrón infiltrativo de la tuberculosis. Fíjense que la tuberculosis, el patrón, los cuerpos de Gom, se llama, tienen ese patrón así, parecen unas florcitas. Ese patrón infiltrativo es de la tuberculosis. O sea que esta paciente de 79 años había caído en mi guardia. Essa foi a que morreu. Sí. Entró con muchísima dificultad respiratoria y falleció. Nadie supo, o sea, muchas sospechas diagnósticas hubo, pero nadie pudo confirmar finalmente que falleció la paciente. Se llenó el acta de función con probable, ¿verdad? Pero esta paciente tiene enfisema, bronquiectasias, la mayoría de las bronquiectasias que podemos ver, ahí hay una cilíndrica, esta es una bronquiectasia cilíndrica, por ejemplo, pero la mayoría de las bronquiectasias que la paciente tiene son saculares, enfisemas, patrón infiltrativo de tuberculosis, caverna gigante, que de repente no todo eso veíamos en una ventana en la radiografía. Vamos a ver qué información podemos tener de una ventana mediastinal de esta paciente, ¿sí? Tráquea, campos pulmonares. El bloque de condensación se ve,
y se va a ver nuestros broncogramas aéreos, que ahí lo tenemos. Acá están nuestros broncogramas aéreos, acá tenemos otro. Acá seguimos teniendo más broncogramas aéreos. O sea, el broncograma aéreo se ve en una ventana parenquimatosa como mediastinal. ¿Cuál es la ventana que se debe utilizar? La parenquimatosa, ¿sí? Porque evalúa finalmente parénquima. Con esta ventana nosotros no vamos a llegar al diagnóstico de enfisema, no vamos a llegar al diagnóstico de tuberculosis, porque parece una condensación que rodea a pulmón sano, porque no se ve ninguna otra característica diferencial entre esto y esto. Parece todo pulmón. Pero al poner la ventana parenquimatosa nos percatamos de que es una ausencia tremenda de parénquima lo que tenemos ahí. Acá tenemos más broncograma aéreo. O sea que dentro del contexto de una tuberculosis también puede haber una neumonía. Y viceversa, paciente con neumonía que en el hospital se liga a una tuberculosis. Perfectamente puede ocurrir también. Broncograma aéreo. Sí. Deixa eu tirar uma dúvida só. É uma pergunta meio burra, mas perguntar. Não existe pneumonia tuberculose? Por tuberculose? Pneumonia por tuberculose? Porque a pneumonia nada mais é que um infiltrado alveolar por aumento da secreção purulenta. A pneumonia, la tuberculosis no produce neumonía. La tuberculosis no produce neumonía, doctor. O sea, son dos patologías diferentes que pueden coexistir en un mismo paciente. Pero la tuberculosis no produce neumonía. La neumonía viene por una sobreinfección del pulmón del paciente, ¿sí? Entendi. Más que corroborar nuestro broncograma aéreo, para otra cosa no nos sirve en este paciente esta ventana mediastinal, ¿sí? Así se ven las cavernas. Y así se ve el infiltrado miliar de lo que es una tuberculosis, ¿sí? Vamos a ver otros pacientes. Bien, en esta placa, ¿qué es lo que podemos observar? Senos costofrénicos libres. El diafragma derecho está un poquito más sobrelevado que el izquierdo. Tenemos, aparenta una imagen radiopaca como un bloque de condensación en el lóbulo inferior del campo pulmonar izquierdo, así como también en el lóbulo superior del mismo pulmón. Fíjense acá cómo vemos broncogramas aéreos. Y eso, me impresiona. ¿Alguien ve otra cosa más? Desviação traqueal, um tampo desviado para o lado direito? Podría ser un poquito de desviación. Acá tenemos nuestra carina. Podría ser. Vamos a ver. Sí, intestino acá. Acá se ve súper bien el colon del ángulo esplénico. Sí, se ve perfectamente. Bien, vamos a ver ahora, como tenemos tanta carga de patología en el pulmón, vamos a ver nuestra ventana parenquimatosa, ¿sí? Laringe. Después las cuerdas vocales se convierten en tráquea. Vértices pulmonares. Acá tenemos lo que veíamos, esa imagen radiopaca que veíamos en el vértice del pulmón izquierdo es esto, que comienza bien en el vértice. Acá podemos ver que comienza. Y fíjense las características de esa lesión. Broncogramas. Vemos también algo que no veíamos o no se notaba, por lo menos bien en la radiografía, en el pulmón derecho, con su broncograma.
Vemos nuestras bronquiectasias cilíndricas, nuestra paquipleuritis, mucha infiltración en el pulmón. Toda la infiltración a la que yo me refiero son estas lesiones redondeadas, aumentadas de tamaño, todas estas. A eso se le llama infiltración. Todo esto es infiltración. Fíjense cómo hay mucho. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Mucha infiltración de bloques en el pulmón. Con sus broncogramas aéreos. ¿Qué diagnóstico le van a dar ustedes a este paciente? Neumonía. Bronconeumonía. Una bronconeumonía. ¿Descartarían TBC en este paciente? Siendo, ya que Neri me respondió, o Bruno, que ahí veo que activó su micrófono. Já está aqui faz tempo já, prof. Bruno. Não, prof, o Renê. Te llega Doutora, este mas tem broncograma aéreo, então descartaria uma TBC, não seria? Sí, Por isso. perfecto. Esa puede ser Não tem caverna. una forma de pensar. Yo les digo, ustedes, como jefe de urgencia del hospital donde el día de mañana van a trabajar, les llega este paciente. Fíjense todo lo que el pulmón tiene. Vamos un poquitito a nuestra ventana mediastinal. Acá se ve bien nuestros broncogramas aéreos, se ven bien. Nuestras paquipleuritis también se ve acá. Acá vemos nuestro broncograma. Y todos esos bloques tienen su broncograma. De todas formas, acá vemos bastante, así en nuestro estómago. Acá también. El diagnóstico de ingreso, ¿cuál va a ser para ustedes? Bronconeumonía. ¿A este paciente le pedirían un esputo para VAR o no? Tiene 28 años. Pediria. ¿Por qué un paciente de 28 años va a tener una bronconeumonía? ¿Cuál va a ser la conducta que van a adoptar en este tipo de paciente? ¿Qué le van a pedir? Hemograma completo. Uma coisa fácil, uma baciloscopia a partir do Carro. esputo do paciente, Exame de carro. que é um estudo mais fácil. ¿Qué es lo primero que van a descartar en un paciente de 28 años con una bronconeumonía? HIV. Imunodepressão. Claro, serología, chicos, serología. Cuando ustedes quieran referirse a un paciente, porque caras vemos, corazones no sabemos, ni hábitos no sabemos, ¿verdad? Ustedes que saben qué es lo que yo hago después de tener diagnóstico de imágenes con ustedes. No pueden estar, ¿cómo es que se dice? No pueden estar suponiendo sobre la vida de nadie. Tampoco es cuestión de ustedes, ¿verdad? Pero cuando les llega un paciente de 28 años, en donde en teoría el cuerpo es fuerte, las defensas son fuertes, que venga con este pulmón
tan infiltrado, tienen que descartar y nunca digan HIV, ni SIDA, ni VIH. Digan serología. Cuando ustedes dicen serología, incluye HIV, VD-RL, que es para sífilis, y hepatitis B y hepatitis C. Eso incluye cuando ustedes piden un análisis de serología en el hospital. Descarten o serología positiva o patologías inmunodeprimidas, o sea, paciente inmunodeprimido. Y si es un paciente nativo, por favor descarten TBC. O sea, miren todo el contexto del paciente. El diagnóstico sí, es una bronconeumonía. Perfecto. Pero ¿por qué una bronconeumonía en un paciente de 28 años? Ese también va a ser una cuestión para ustedes el día de mañana cuando estén a cargo de una urgencia, ¿sí? Todos pasamos por la urgencia, todos nos hicimos cargo de la urgencia alguna vez. Bien, ¿qué más? Vamos a mirar. Sí, señor. Vos internarle a tu paciente, porque de todas formas requiere internação. E uma boa anamnese, né, doutora? Porque a gente tem que saber conhecer o paciente também, as situações, para poder descartar certos diagnósticos. El entorno donde él vive, si hay hacinamiento, si alguien más tiene antecedentes de tos, con expectoración, pérdida de peso, porque o sea, la anamnesis. O paciente de 28 anos, que a gente pode pedir a serologia, também pode modificar totalmente o diagnóstico se ele informar que ele acabou de sair, por exemplo, do carcel, tipo, estava preso. Claro, por supuesto que sí. O sea, el contexto que rodea a tu paciente es fundamental. Por eso el diagnóstico es clínico. Se sustenta con las imágenes, pero el diagnóstico desde el año pasado que venimos hablando es clínico. Clínico, 100% clínico. No, 90% clínico, ¿sí? Ô, prof, deixa eu ter uma dúvida só. Sim. Como que eu vou saber, nesse caso mesmo, o critério de internação? Eu não tenho que seguir uma classificação, um protocolo para internar o paciente ou não? Se o paciente chegou só com essa imagem de exame, sem nenhum sinal e sintoma, e pela idade dele, o tratamento seria ambulatorial? Endovenoso. Una vez que vos tenés ya, doctor, sí, el Brasil yo sé que se maneja todo por protocolo. Brasil es uno de los países modelo en cuanto a eso, porque ahí todo es por protocolo, todo. Paraguay no tiene tantos protocolos, doctor, y si tiene, hay muchas veces que se viola eso, porque nuestra realidad es diferente, somos un país tercermundista. Entonces, un paciente de 28 años, si vos ves este paciente de 28 años, que no tiene riesgo social, ¿qué significa riesgo social? Que tiene forma de venir e ir al hospital para inyectarse el medicamento endovenoso, porque esto ya es vía endovenoso, vía oral no va a ser suficiente. Si vos ves que el paciente va a acatar tus indicaciones, que no es un paciente que no tiene mucho conocimiento, porque la ignorancia mata más que cualquier cosa. El paciente de repente piensa que se siente mejor y ya abandona el tratamiento. Todo eso es riesgo social. Si tu paciente no tiene riesgo social, no tiene dificultad respiratoria, no tiene muchos síntomas, mandale a la casa, hacerle una vía cerrada y dale por escrito una indicación de volver cada 8 o cada 6, de acuerdo al antibiótico que vos le querés hacer. Pero si vos ves tanta carga en tu pulmón, en un paciente de 28 años, yo le internaría para estudiar serología, para estudiar tuberculosis y para ver la evolución del paciente durante su internación. Porque imagínate que este paciente no tenga síntomas. Vos le mandás a la casa con una vía y le pedís su serología y que venga a retirar después. Nunca vino a retirar el paciente su serología y el resultado te cae a tu urgencia, porque todos los resultados que se piden por urgencia van a la urgencia. Y te sale que el muchachito de 28 años tiene VIH positivo. ¿Cómo vos le recuperás de vuelta a ese paciente para que no ande contagiando a todo el mundo y para que él sepa que tiene VIH? Es bastante complejo. Entonces, apréndanse todos los protocolos de todas las patologías que existen
Pero después ustedes tienen que aprender a manejar paciente, no enfermedad, paciente tienen que aprender a manejar para ver a quién le internan, a quién no, y cómo sobrellevan todo eso, porque después la negligencia no es del paciente, la negligencia es del médico, ¿sí? Sí, gracias, profesor. Bien. Este es otro paciente. Nuestro paciente, sexo masculino, tiene 52 años de edad. ¿Y qué es lo que vemos en su radiografía póstero-anterior? Póstero-anterior por la dirección de la clavícula, ¿verdad? Vemos seno costofrénico derecho, libre, curva de Damasó, en el 1, 2, 3, hasta el cuarto o tercer arco costal posterior, un derrame pleural grado 2. Una vez que ustedes me digan curva de Damasó o borramiento del seno costofrénico, automáticamente me tienen que decir hasta qué arco costal. Probablemente sea un derrame grado 2, ¿sí? Vemos una imagen radiopaca en el lóbulo superior y parte del medio del campo pulmonar derecho. Misma imagen radiopaca vemos en todo el pulmón izquierdo. Probablemente pulmón sano sea esto, y la opacidad de ese pulmón no la vemos en el pulmón izquierdo. Entonces, tenemos imagen radiopaca en el pulmón derecho, lóbulo superior y medio, velamiento del seno costofrénico del lado izquierdo, y todo el pulmón izquierdo vemos con una opacidad mayor que el lóbulo inferior del pulmón derecho. Ya se nos formaron los diagnósticos en la cabeza, pero vamos a corroborar con nuestra ventana parenquimatosa, ¿sí? Vamos bajando. Acá tenemos nuestro arbolito, nuestras raíces de los arbolitos. Acá se nota mejor. A ver, del otro lado el pulmón izquierdo. Acá está nuestro arbolito del pulmón izquierdo. Vemos nuestras paquipleuritis. Vemos esta imagen bastante sospechosa que impresiona venir de pleura, que tiene una densidad mayor al infiltrado que vemos acá. ¿Se dan cuenta cómo es mucho más hiperdenso que el infiltrado pulmonar? Acá vemos más broncogramas aéreos. Acá vemos otro. Y esa imagen persiste hasta abajo, hiperdensa. Vamos a ver nuestra ventana mediastinal porque no podemos diferenciar bien en nuestra ventana parenquimatosa. ¿Qué es esa imagen? Neumonía sabemos que hay. O bronconeumonía, porque están en los dos campos pulmonares. Vamos a ver qué es esa imagen que veíamos, que impresionaba salir de la pleura. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es? ¿Qué es esta imagen, chicos? Derrame tabicado. Perfecto, un derrame pleural tabicado. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de mi paciente? ¿Cuál va a ser el diagnóstico de internación de su paciente? Bronconeumonía. ¿Qué más? Tenemos otra patología más.
¿Cómo se engloba todo ese diagnóstico? Esqueci o nome. Insuficiência respiratória, sim. ¿Cuál? Insuficiência respiratória, dificuldade respiratória. Cuando ustedes ven neumonía o Derrame bronconeumonía, parapneumônico, né? no. Cuando ustedes ven un derrame pleural asociado, se llama neumonía o bronconeumonía complicada con derrame pleural. La causa del derrame pleural es una complicación de la neumonía. Se altera o se irrita la pleura y la pleura exuda un líquido. O si no, mismo el líquido purulento de la neumonía es lo que se acumula en la pleura. Eso no lo podemos saber si no hacemos punción, ¿verdad? Entonces, en el contexto de una neumonía, el líquido es una complicación. Entonces, ustedes van a internar al paciente y van a englobar su diagnóstico como neumonía del lado derecho o bronconeumonía complicada con derrame pleural tabicado del pulmón izquierdo, en este caso, ¿sí? El derrame pleural asociado a la neumonía es una complicación. ¿Está? Qual que é a diferença do derrame parapneumônico que falam, professor? Paraneumônico. O que eu tinha entendido é que esse era uma pneumonia que se complica com derrame. Por isso chama derrame parapneumônico. La verdad, doctor, que yo no conozco con ese, no, nunca escuché con esa terminología. Si en algún momento a ustedes les enseñaron que derrame paraneumónico es un derrame pleural en el contexto de una neumonía, y me están enseñando algo hoy, porque la verdad que yo no sabía, no conocía. Derrame pleural parapneumônico é o que ocorre durante o curso clínico de uma pneumonia ou abscesso pulmonar. Ah, perfecto. Sí, sin problema. Pero es a causa de una complicación, entonces no va a estar mal que digas eso, paraneumónico, y tampoco que digas neumonía complicada con derrame pleural, ¿sí? Sí, sí, gracias, profe. Bien, vamos a ver. Algo más. En ese derrame, yo puedo pensar atelectasia también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él parece el pulmón que está colapsado y viene esa parte abajo. Parece marcas broncovasculares. Esta parte de abajo. Ahí. Esto. Este es el contexto de tu broncograma aéreo. Vamos a ver en tu parénquima si es que se puede llegar a decir que hay una atelectasia. Está todo ocupado por ese derrame tabicado. Hay neumonía asociada. Pero colapso pulmonar como tal no hay, Neri. No se ve un colapso pulmonar. Se ve ocupado por ese líquido tabicado. Mucho derrame, sí, pero colapso pulmonar no se ve. En la tabla, sí, esta imagen, ¿cómo diferencio entre derrame y una atelectasia? Esta imagen, por ejemplo. Esta de acá. Sí. Por tu ventana mediastinal. Ahí se nota que es algo bien tabicado, en tu imagen mediastinal. Nunca tomes, por eso les digo, esta imagen que nosotros veíamos que es una imagen hiperdensa que impresionaba salir de la pleura, no se diferencia bien en una ventana parenquimatosa porque el problema no es parenquimatoso. Entonces nos vamos a nuestra mediastinal y ahí sí se ve que es líquido tabicado. Esta es la densidad de líquido homogéneo y lo que lo rodea, que tiene una densidad un poco mayor, es la fibrosis del proceso inflamatorio que rodeó al líquido. En la imagen, en la ventana parenquimatosa, esta mediastinal, yo hago el diagnóstico de derrame pleural tabicado, no así de atelectasia que vimos en la ventana parenquimatosa que no hay, ¿sí? Yo les mostré cómo se veía una atelectasia, no sé si se acuerdan, pero podemos volver a ver. Ô, profe. Sí. Esse derrame tabicado aí, pode ser chamado de emfiema? Sí, puede.
Vos no podés descartar que sea pus eso. Puede, perfectamente. En el contexto de una neumonía, sí, perfectamente. En piema se va a saber, o con una ecopleura. La ecopleura puede llegar a decirte si es que es o no pus, o únicamente punzando, ¿verdad? Gracias. Acá, por ejemplo, esto es una telectasia, porque el pulmón está colapsadito. ¿Tiene un hidroneumotórax asociado? Sí, justamente por la atelectasia. En este caso se ve así, o sea, las atelectasias se ven así. No tenemos una ventana mediastinal acá para evaluar, porque es un atacar, supuestamente. Pero en el paciente anterior, con la ventana mediastinal, nosotros llegamos al diagnóstico de un derrame pleural tabicado, sin duda alguna. O un empiema, no podemos descartar. Pero hasta no tener pus en la mano o confirmado por una ecopleura, decimos derrame pleural tabicado, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos ver más derrame pleural tabicado para que no quede duda. Acá tenemos otro. Nuestro paciente tiene 47 años. Vamos a ver Vamos a evaluar el pulmón. No, yo no sé si ya les mostré esta imagen, donde no se observa bien esto, porque justamente es una ventana parenquimatosa. Entonces nos vamos a la mediastinal y vemos esto. Tabicaciones, no en un contexto de una neumonía, porque acá ven ustedes un cuerpo extraño. Sí, es un drenaje pleural, pero todo cuerpo extraño produce cierto proceso inflamatorio y que perfectamente ese cuerpo extraño pudo haber producido la tabicación del líquido por algún tipo de proceso inflamatorio, porque vemos también el pequeño reborde de una densidad un poquitito mayor a la del líquido, que es una fibrosis, finalmente, que fue lo que tabicó nuestro pulmón, nuestro líquido, ¿sí? ¿Hay alguna duda, chicos, en cuanto a esto? ¿No? ¿Sí? Só na prova, professor. É que diagnóstico, no mesmo tempo que você parece que entendeu, aí você não entendeu nada. Así luego. Parciales 2019, professor. Manda esse material, doutor, aí, as parciais 2020, 2019 não, 2020. Vamos a ver. CA de pulmón, acá tengo, vamos a ver si es o no un CA de pulmón esto. Radiografía. La verdad que aparte de una hiperlucidez muy marcada, no vemos otra cosa. Cardiomegalia? ¿Qué? Uma cardiomegalia? Ay, doctor, no te entendí. ¿Qué pasó? Cardiomegalia? Ah, sí, la sombra cardíaca bastante aumentada, pero fíjense, casi llega a nuestra pared costal, bien. Y quizás acá hay una imagen que no sabemos si es nuestro botón aórtico o qué estructura, esa radiopaga que vemos ahí. Vamos a ver un poquitito nuestro parénquima. Todos estos puntitos chiquitos que ustedes ven acá, estructuras vasculares, y estas alargadas que ven ahí son bronquiales, ¿sí? Se ven, ¿y cómo yo sé que son estructuras vasculares? Porque en un corte se ve y al siguiente desaparece. En un corte se ven y al siguiente desaparecen. Los tumores pulmonares persisten en varios cortes, ¿sí? Este que estamos viendo acá, estrellado,
que fíjense, empieza a aparecer en este corte, en el 25, persiste en el 26, persiste en el 27, persiste en el 28, y ahí va desapareciendo. Los tumores pulmonares persisten en varios cortes. Las estructuras vasculares, no. En un corte están y al siguiente ya no están. Está en otro lugar, ¿sí? Así uno diferencia una estructura tumoral. Este paciente tenía un tumor pulmonar. Impresiona algo bronquial también acá. Está muy aumentado de tamaño. En esta zona, que vamos a ver un poquitito con nuestra ventana mediastinal, que es no, es el corazón nada más lo que se veía. Muy aumentado de tamaño. Una cardiomegalia muy importante. Fíjense lo que es el corazón. Enorme. Miren lo que es su ventrículo. No. Todo esto es el corazón. Gigante, enorme. No, solamente ese nódulo, que sí o sí se tiene que ver como una calcificación también. Ahí se ve. ¿Ven? Este es el tumor de nuestro paciente. Los tumores son procesos crónicos, son procesos que se calcifican, necrosan y se calcifican también. Bien, 90 años tiene nuestro paciente. Probablemente fumó toda su vida este prójimo. A los 90 años, ¿qué le van a hacer ustedes a este paciente? ¿Qué le van a decir a este paciente a los 90 años? Já estamos lá. Nada. Tá fazendo hora Vai essa. pra Já casa. viveu muito e viveu bem. Vai pra casa, Ele ser vai- feliz e continue fumando. Sí, yo haría lo mismo. Sí, le diría, señor, probablemente, señor, usted tiene esto. Y le hablaría después a los familiares, o sea, primero a los familiares, en realidad se le habla primero a los familiares. Y se les pregunta, si quieren que el paciente sepa, a los 90 años, ya el paciente pasa a cargo de los familiares y pacientes menores de edad también. Primero se le habla al familiar y se le dice, mire, señor, esto es lo que encontré, y ustedes tienen que mostrarle al paciente al familiar qué fue lo que encontraron, para que el paciente vea, porque uno cree cuando ve, lastimosamente. Y le dicen, probablemente sea esto, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se biopsia. Hay que biopsiar por broncoscopía, fibrobroncoscopía se llama. Se mete una cámara que va hasta los bronquios y toma una pequeña biopsia. Se diagnostica y se va a la quimioterapia. Y la otra opción, señora, señor, es dejarle a su familiar que vaya y que, bueno, la enfermedad evolucione, porque es un proceso que requiere anestesia, muchas cosas, y la quimioterapia es muy desgastante. Si el familiar decide, se le cuenta al paciente, y si el familiar decide, se hace o no la fibrobroncoscopía y se hace la quimioterapia para el CA de pulmón. Ustedes recomiendan desde el lado médico, y bueno, el que quiere ya recomienda desde el lado sentimental familiar. Si este fuese mi abuelo, yo le llevaba a mi casa, pero la literatura, la medicina dice esto y esto. ¿Sí? Porque a quimioterapia provavelmente pode matar ele antes que própria patologia, né, doutora? Sí. Ô, professora, só Sim. uma dúvida aqui. Como é localizado, não pode fazer radioterapia? Não? Ay, doctor, no te entendí. ¿Cómo? Como é localizado, não pode fazer radioterapia, não? Uma coisa assim pequena, No, radioterapia no se hace en pulmón. não? No se suele hacer en pulmón. Se hacen las metástasis óseas. Del pulmón sí, pero pulmón se hace quimio. Y No. después ve si es que se reseca. Quirúrgico también es. Por este tamaño, si es que se confirma, porque para hacer quimio y radio se necesita biopsia. Ni un médico en el mundo, ni en Paraguay, ni en Japón, ni en Brasil, ni en Australia, va a hacer quimio ni radioterapia, sino hay una confirmación histológica. Jamás
Nunca. Entonces, en el hipotético caso de que este paciente se someta a quimio y radio, los familiares acepten, hay que hacer biopsia primero, ¿sí? Por el tamaño, este tumor es bastante quirúrgico. Hay que ver, sí, bastante quirúrgico, es por muy pequeñito. Pero con 90 años, abrirle el tórax a un paciente, hacerle una neumonectomía o una lobectomía, dejarle con tubo de drenaje pleural, no sé, de repente no sé si es que, si era mi abuelo, bueno, la parte sentimental juega mucho en contra, ¿verdad? Pero la calidad de vida que le vamos a dar a los 90 años con todo eso, también hay que tener en cuenta, ¿sí? É importante ver se não tem alguma radiografia, algum exame anterior, né, professor? Para saber se Como, isso é senhor? recente ou não. Saber se ele tem algum exame anterior para saber se é um nódulo recente ou antigo. Bueno, de este paciente realmente no recuerdo, doctor, si tenía. Probablemente este fue el primero que se haya hecho y en algún momento habrá acudido por una hemóptisis o por eso. Pero no recuerdo si es que tenía otro o no. Lo ideal es que cuando ustedes vean este tipo de pacientes, indaguen si es que había o no un estudio anterior para ver si esto apareció ahora o ya venía de antes, ¿sí? Bien, vamos a ver. Uno último les voy a mostrar y después voy a llamar la lista y pónganse a hacer ya su cuestionario. A ver. Parece que já são quase médicos, né? Sí. O questionário a doutora vai colocar ainda no portal, né? No campus. Ya está habilitado. A partir de las 9 de la mañana ya se habilitaba. Mas aí a gente tem aquele mesmo tempo, como sempre. Sí, sí, sí. Tá. Bien. Fíjense, acá vemos nuestra paquipleuritis. Nuestros broncogramas. Y después vemos toda una hiperdensidad que no nos deja evaluar el resto de nuestro parénquima. Muy poco pulmón sano podemos ver. Entonces vamos a nuestra ventana mediastinal para ver si es que podemos hacer otro diagnóstico diferente al de la neumonía que ya hicimos cuando vimos nuestro broncograma aéreo. Fíjense todo esto. Melhorou? Esto. Que era la hiperdensidad que veíamos. Y fíjense acá cómo se nota. Todo esto tiene una densidad diferente a todo esto. Esto que está acá es neumonía y todo lo que está acá es derrame pleural. Aparte que en el contexto de esta estructura que vemos acá, vemos broncograma aéreo. Entonces no nos queda duda de que nuestro diagnóstico es neumonía bilateral o una bronconeumonía complicada con derrame pleural bilateral. Nuestro derrame es mucho más prominente o es severo del lado izquierdo y es leve, moderado del lado acá. Este lado, el lado derecho es severo y el lado izquierdo es moderado. Neumonía bilateral o una bronconeumonía, ¿sí? Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Sí. Com relação à densidade. Entre essas três, quem é o que é o mais denso, quem é que é o menos, quem é que é o médio? Por exemplo, um derrame pleural, Esto es más denso. Uma neumonía. Más denso. Esto es lo menos denso. Y esto es lo más o menos denso. Tá, mas De assim, todos,
Lo que tiene más densidad es lo que se ve más blanco. Mayor densidad es más blanco. Tu Não, assim, columna vertebral es mucho más denso, ¿sí? aqui a minha dúvida é assim, entre uma atelectase e a pneumonia, qual é que é o mais denso deles dois? No caso, seria a pneumonia, né, doutora? Mais densa. Ou uma atelectase? Probablemente una neumonía se vea más densa porque vos en una atelectasia tenés parénquima solamente y en una neumonía tenés parénquima con moco. Entonces, Tá, probablemente una atelectasia se vea más densa, ¿sí? graças, professor. Lo más denso de todo, lo que tiene más densidad es la columna vertebral. Le sigue el bloque neumónico, le sigue el derrame pleural y por último está el pulmón, que tiene menor densidad porque es negro, ¿sí? Esto es primero. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. A ver, ¿se entendió? Tuberculosis, neumonía, vimos un poquito de atelectasia, derrame pleural y un tumor. No tengo, lastimosamente, no tengo una imagen de metástasis pulmonar. Lastimosamente no tengo. A ver, vamos a ver esto. Una última imagen les voy a mostrar. Fíjense en ese patrón infiltrativo en forma de florcitas que tenemos, miliar, en terminología correcta. Tenemos algunas porciones del pulmón que son enfisematosas. Y fíjense todo eso. Esta es una tuberculosis miliar y no hay duda al respecto. Este es un patrón infiltrativo miliar, ¿sí? Cuando vean un paciente así, y este paciente tiene 73 años de edad, este paciente era nativo, directo, tapaboca para ustedes, para el paciente, esputo para bar y ya profilácticamente le empiezan su tratamiento contra la tuberculosis. Este tipo de paciente se interna siempre, tuberculosis se interna, tenga o no síntomas, o sea, de hecho que va a tener síntomas, pero esté o no grave, se interna, tuberculosis se interna, ¿sí? Hasta que termine el tratamiento. Interna por 6 meses, prof, daí? Señor.
Gabriel.